polvo, con y jabones, tu trasero sobrevivirá. Usa barbijo, con lentes y todo irá bien. Haz la cuarentena, lávate las manos y todo irá bien. Cuídense. Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome, ¿cómo están? Yo soy Flor y quisiera hablarles hoy un poquito de lo que está sucediendo, bueno, en todo el mundo, pero desde la Argentina, desde cómo la estamos viviendo los argentinos y más que nada los artistas argentinos, qué pasó con el trabajo, qué pasó con la vida diaria, con todo esto del coronavirus. Primero que nada me gustaría hacer algunas recomendaciones. Yo estoy en cuarentena, he decidido no salir de mi casa por 2 semanas, que es lo que nos propuso el gobierno aquí para poder tratar de controlar los primeros casos, porque aquí recién ha llegado el virus y por suerte todavía hay muy pocos casos. Creo que hay entre 300 y 500 casos, si no me equivoco. Pero bueno, yo he tenido que ir al hospital a hacerme un estudio de control porque estuve saliendo de una sinusitis y ya hay un sector destinado para los que están contagiados y hay gente, o sea, hay casos y personas que están ahí recuperándose. Pero bueno, quiero que entiendan que por más que muchos, especialmente los argentinos, porque yo quisiera decir que todos nos tomamos en serio estas cosas, no es para entrar en pánico, obviamente, pero sí para pensar un poquito en el otro. Y lamentablemente no somos diferentes de otros países y no toda la gente está haciendo la cuarentena. Entonces, este video para mí es importante porque quiero expresar que por favor nos cuidemos entre todos. Por lo menos los que podamos trabajar desde casa y podamos pasar nuestra vida a nuestra casa, 2 semanas realmente no es nada y podemos contener un crecimiento exponencial, porque no es que una persona lo transmite a otra persona y así, sino que una persona lo puede transmitir a 50 personas, a 500 personas y el crecimiento exponencial es muy grande. Además, podés ser portador del virus y estar con personas mayores y a vos no te pasa nada, pero a la persona mayor que tiene ya baja la inmunidad y baja las defensas, por ahí sí le agarra y puede llegar a ser mortal. Hay muchos casos en España y en Italia y deberíamos estar tomándolos como ejemplo. Por eso, más que nada, he decidido hacer cuarentena para poder favorecer todo este movimiento de prevención al contagio de estas cosas. Otro dato que está bueno tener en cuenta es que mucha gente no tiene casas y mucha gente tampoco tiene los recursos para comprar lo que se necesita. ¿Qué se necesita? Se necesita por ahí alcohol para higienizarse un poco las manos. No es necesario alcohol en gel, ¿sí? Un tarrito con alcohol. Jabón, si estás en tu casa, puedes bañar todo con jabón. Lavandina para los pisos. Y realmente no entiendo el tema del papel higiénico porque no tenemos una infección en el trasero. Así que eso realmente está como fuera de mi entendimiento. Seamos generosos y comprensivos con la situación y solidarios con el prójimo. Si tenemos los medios y vemos que otra persona no los tiene y por ahí compramos un poquito de más porque somos también un poco exagerados, compartamos lo que tenemos. Después, otra cosa muy importante es lavarse las manos y si salís a la calle no tocarte la cara. Es muy difícil crear un hábito lleva 21 días, dicen. Pero bueno, con mucho esfuerzo, si tenemos que ir a comprar algo porque no nos queda otra o no pudimos hacer la cuarentena porque tenemos que ir a trabajar, no te toques la cara porque este virus, así como cualquier virus, te entra por lo que es las mucosas. Además, bueno, este virus se llama coronavirus porque al microscopio tiene una forma así como de corona. Pero lo que hace es romper tu cadena de ADN, engancharse ahí y tu cuerpo lo toma como natural y lo va reproduciendo. Entonces así es como se va multiplicando adentro tuyo como si fuera algo bueno, que en realidad no lo es. Otra cuestión, no tomes ibuprofeno. El ibuprofeno le da de comer al virus. Podés tomar paracetamol. El ibuprofeno y otras drogas, las otras realmente no me las acuerdo, pero el ibuprofeno, que es lo que más uno tiene al alcance, a veces dice, ay, me voy a tomar esta pastilla. No,
En lo posible, no tomes ninguna pastilla. Si ves que tenés los síntomas, llama a la entidad gubernamental que se ocupa de esto, o andate directamente volando al hospital. Y trata de evitar el contacto con cualquier otra persona, porque el contagio, si vos estornudás, por ejemplo, el virus vuela hasta 3 metros tuyo. Entonces, cualquier persona en un rango de 3 metros tuyo se puede contagiar. El virus dura varios días en las superficies metálicas, por lo cual, si tocaste algún lugar fuera de tu casa, que por ahí no sabes cuánta gente pasó por ahí, te recomiendo que primero no te toques la cara y después que te laves bien las manos y todos los objetos que hayas tocado, por ejemplo el celular. Puedes pasarle un algodoncito con jabón, no alcohol porque vas a terminar de arruinarle el metal del celular. Puedes lavar las llaves. Y después algo muy importante, si la situación se sale de control, hay unos barbijos que sí sirven, que son estos, que son los FFP2 o FFP3. Este es N95, que son los barbijos que se usan en las cirugías, ¿sí? Son dobles y estos son los que filtran. Los otros que te puedan llegar a vender no sirven, son los N95 los que vos necesitas. Marcas hay un montón. Yo la marca que tengo acá es, por ejemplo, es 3M. Este, por ejemplo, no tiene marca. Y ponerte el barbijo solo para salir a la calle no te sirve porque entra por las mucosas. Entonces también tenés que usar anteojos. Bueno, ya con todas estas indicaciones que a mí me parece primordial saber porque no sé, no todos las tienen en cuenta o por ahí uno se olvida. Y más allá de todo lo que podamos pensar que hay atrás de todo esto, ¿no? Porque hay cuestiones políticas y económicas muy importantes atrás de toda esta pandemia, ¿no? Atrás de la liberación de este virus. ¿Qué pasó? Porque un animal solo no lo gestiona. Entonces vamos a dejar la política de lado y vamos a centrarnos en lo que trata de este vídeo, que es de explicar un poquito lo que sucede con nosotros los artistas. Yo, por ejemplo, doy clases en mi casa en general, doy talleres de ukelele con gente en ferias y en otros lugares, y he tenido que pasar todo a formato online. Por suerte, la mayoría de mis alumnos sigue viniendo, pero hay muchos que o no tienen un teclado en su casa o no tienen un ukelele en su casa y es complicado. Y también tampoco podemos dar conciertos, podemos dar lives, pero no podemos cobrar en los lives. Entonces nuestro trabajo realmente se ha reducido un montón. Hay un montón de formas en las que nos podés ayudar, tanto a mí o cualquier otro artista que trabaje a través de internet o que busque a través de internet poder seguir desarrollando su profesión. La primera, que es totalmente sin dinero de por medio, digamos, es mirar nuestros videos, ayudarnos a compartir, darles likes, mirar los avisos publicitarios, porque si bien YouTube nos paga nada, realmente es muy poquito lo que nos paga por cada aviso. Todo suma en esta época donde no podemos salir de nuestras casas, no podemos desarrollar nuestra actividad libremente. Todo suma, y que puedan compartir nuestro trabajo, la verdad, a veces resulta hasta muchísimo más importante que una donación, porque eso también implica que un montón de otra gente nos va a ver y si le gusta nuestra música nos va a escuchar, y también es un crecimiento exponencial. Después, por otro lado, también algunas personas manejamos el Patreon. Mi Patreon es patreon.com/musicándome, donde subimos diferentes recursos de enseñanza para que vos, a través de un precio mínimo que es de $1, puedes acceder a un montón de material y nos estás ayudando también a mantener nuestro trabajo. Otra opción es el PayPal, que eso directamente ya es una donación de dinero para el trabajo del artista. Todos los links de mi trabajo los van a encontrar acá en la descripción de este video, y probablemente de un montón de otros artistas también, porque ya les digo, somos muchísimos los que tuvimos que pasar esta modalidad online y necesitamos realmente poder seguir generando para poder seguir viviendo, ¿no? Porque vivimos de la música. Estamos organizando también un concierto así en vivo a través de Instagram. Les voy a dejar mi Instagram aquí abajo en
los comentarios, donde probablemente haya algunas sorpresas y algunos regalos, los giveaways, para la próxima semana, así que estén atentos. Otra forma de ayudarnos es escuchar nuestra música por Spotify, descargarla, poder encargar nuestros CDs, pero básicamente las dos más importantes son esas: ayudarnos a compartir todo lo que hacemos lo más posible, dejar por ahí reproduciendo un celular con una lista de reproducción de YouTube, ya eso a nosotros nos ayuda un montón. Y bueno, realmente estar en contacto como comunidad y buscarle a toda esta situación el lado positivo, ¿no? El lado, digamos, bueno, nos tenemos que quedar en casa. ¿Qué hacemos? Estudiemos, trabajemos, busquemos la forma de seguir comunicándonos los unos a los otros, hagamos conferencias, hagamos vivos. Esta no es la primera epidemia que sucede en el mundo, también que hace miles de años que no sucedía. Yo creo que la última fue por el romanticismo, por el, no sé, modernismo. Pero bueno, está sucediendo y hemos sobrevivido a muchas otras cosas, hemos sobrevivido guerras, hemos sobrevivido al hambre, si bien obviamente no todos estamos en la misma situación, ¿no? Por eso también yo pido que si vos podés ayudar a otra persona, vayas y lo hagas, ¿sí? Porque por ahí, aunque sea donando a través de una ONG o acercándote a la esquina y dándole un jabón a alguien que no tiene casa, lo podés ayudar en este caso, o un paquete de fideos, ¿sí? Así que bueno, es un video un poco mezclado con un montón de mensajes, pero espero que realmente estén bien, que hagan cuarentena, que nos cuidemos entre todos y que podamos seguir disfrutando de esto tan hermoso que es la música. Y bueno, aquí los veo con tutoriales gratuitos para todos ustedes. Y bueno, los quiero, cuídense y estén a salvo y cuiden a las personas que están con ustedes. Aloha.